Pobrecita hija mía, miras todo con esos ojos lindos. ¿Qué pensarás? Estamos en un teatro, preciosa. Un lugar en el que se juega a fingir las cosas, pero de verdad, todo aquí es falso. Este texto pertenece a la obra 6 personajes en busca de autor, de Luigi Pirandello. Mi nombre es Lautaro Metral, soy uno de los actores de la comedia cordobesa y voy a hablarles de este autor. Pirandello nació involuntariamente en el año 1867 en Sicilia. De muchacho representó comedias de Goldoni y una tragedia suya titulada Bárbaro. Se dice que jugaba al teatro. Cursó sus estudios en Palermo y Roma, luego se fue a Alemania. Escribía por afición sin cobrar un centavo. Entre sus títulos más destacados podemos nombrar Enrique IV, Vestir al desnudo, Así es, si así os parece, pero sin dudas su título más trascendente fue 6 personajes en busca de autor. Y Delfonso Grande nos dice que este título hubiese bastado para hacer inmortal el nombre de Pirandello. Su estreno, ocurrido el 10 de mayo de 1921, revolucionaría la técnica en el arte de hacer comedias. Pirandello había roto los moldes del pasado. Muchos espectadores y críticos no entendieron de qué se trataba. Otros aplaudieron a lo loco. Los discursos fueron tan violentos que se originaron grescas en la sala y después en la calle. La comedia representó este título en 2 oportunidades. Por primera vez en 1975, en el año que marcó el regreso de Jorge Petraglia como director del elenco, y en lo que el diario La Voz del Interior señala como uno de los picos más altos en la expresión artística del elenco. En una segunda oportunidad y 40 años después, nuestro actual director Raúl Sancica convocó a la directora Corina Fiorillo para dirigir una nueva versión de 6 personajes en busca de autor. La escuchamos. El montaje para mí fue una experiencia maravillosa. Primero porque es una obra que de siempre, pero desde antes de dedicarme al teatro, es una obra que adoro. Entonces cuando Raúl Sancica me llama y nos ponemos de acuerdo en este material, bueno, para mí fue todo un sueño. Y lo segundo maravilloso fue el nivel de adaptación que hubo que tener para esta apuesta, porque cuando llego a la ciudad de Córdoba se acababan de incorporar a la comedia un montón de compañeros actores nuevos y bueno, la elección era sigo con la adaptación que tenía, que era para muchos menos actores, o armamos una nueva adaptación. Y bueno, se me ocurrió que lo mejor para mi manera de ver era esta situación vino por algo tiene que decir en nuestro material, y ahí fuimos con volver a adaptar el material para los 20 y pico de actores en escena, que es lo que tuvimos. Fue un gran desafío porque era la primera vez que yo trabajaba con un elenco estable. El elenco estable tiene muchas cosas que se arman a nivel grupo, se conocen mucho, para las cosas buenas, para las cosas no buenas, para todo. Han trabajado muchos clásicos, cosa que pocos actores tienen la virtud de poder tener esa capacidad dentro de su historial de trabajo. Entonces están muy preparados para abordar un clásico. El Teatro Real es el mejor escenario que se le puede pedir para un Pirandello. Me encuentro con un actor que yo ya conocía de Buenos Aires, que es Lautaro Metral, y digo, bueno, acá viene con música, porque bueno, yo a Lautaro le conozco su trabajo y él me acerca a Simón. Ahí empieza a surgir una nueva dramaturgia de los 3 en esta adaptación, de empezar a buscar el costado musical. Es una apuesta coral y cada uno de ellos tomó el trabajo de esa manera, como el mínimo, chiquito, imperceptible gesto estaba tomado como una escena en sí misma. Creo que Pirandello en este material nos habla de algo que es maravilloso, que es la dualidad de toda creación. ¿Dónde está el dueño de una creación? Creo que eso es maravilloso en muchos sentidos, no solo en el sentido del arte, sino en el sentido de uno como ser humano. ¿Dónde están los dueños de cada cosa? Acá está el daño, ¿lo ves? En las palabras. ¿Cómo es posible que nos entendamos si las palabras que yo digo incluyo mi propio sentido y el sentido de las cosas tal como las pienso yo? Y nos permitió poner en juego estas cosas que también se suscitaban en un elenco que algunos se conocían de 25 años y otros no se conocían porque eran nuevos, recién llegados a la comedia. Fue una experiencia para mí francamente maravillosa, y bueno, y con Lautaro siempre habíamos dicho de trabajar juntos, y bueno, sin buscarlo el universo nos lo puso
en el camino. Ahora Lautaro supongo que va a explicar un poquitito de qué va todo el costado de la creación musical, que fue francamente maravilloso. Para el trabajo musical de la puesta trabajé sobre 2 capas. Una ya venía funcionando en los ensayos ocurridos el año previo, donde el actor Gonzalo Tolosa se servía de un bajo eléctrico y de algunos elementos de utilería para, a través de la percusión y el tañido, generar una atmósfera sonora que estaba entre lo lúgubre y lo fabril. Posterior a eso, Corina Fiorillo me propone la composición de 5 canciones para el espectáculo. Para esto me recomienda la audición de varios autores, entre ellos Mozart y Johann Sebastian Bach. La idea era trabajar con la repercusión que estos autores producían en mí y vincularlos con los climas que necesitábamos generar en distintos momentos a lo largo de la obra. De ese trabajo sobre la repercusión surgieron 5 temas musicales que van entre el jazz, el clásico, incluso entre ciertos ritmos latinoamericanos que compusieron la atmósfera sonora general. Pero ahora nos vamos a meter un ratito con un fragmento de lo que fue la puesta en escena de 6 personajes en busca de autor. Es una sugerencia, si no es para que vos me copies. Vos tomalo como estímulo y después hacé lo tuyo, no me copies a mí. Pero bueno, bien, vos entrás, ¿viste? Venís. Más relajado, más tranquilo. Entrás. Hola, mi nombre es Adriana Saceta y en esta apuesta de 6 personajes en busca de autor me tocó cubrir el rol del director. El director de la obra que se está ensayando, el cual es invadido, es interpelado por estos personajes que llegan. Buenos días, señorita. Es el tercer puto celular que suena mientras estamos trabajando. Por favor, apaguen los celulares, todos. Para mí fue un desafío, fue un trabajo bastante complejo de llevar adelante porque Corina Fiorillo, la directora, con muy buen criterio, decidió modificar el comienzo del texto, el comienzo de la obra, para ayornar lo que se estaba diciendo, el lenguaje con el que se estaba hablando, no solo el lenguaje textual, sino el lenguaje visual de la puesta en general. Esto me obligó a mí a estar creando mi personaje, trabajando, siendo dirigido por Corina, pero a la vez teniendo que dirigir a un grupo de compañeros que estaban improvisando, que estaban creando sus propios roles en ese momento. Y a la vez estar relacionándome con otro grupo de compañeros que eran los personajes que llegaban, que sí respetaban el texto de Pirandello. Entonces mi personaje tenía que fluctuar entre un lenguaje cotidiano, moderno, normal, de hoy, que estaba siendo improvisado en ese momento, y a la vez contestarle a otros personajes que sí respondían al texto de Pirandello más formal, más clásico. A la vez yo creando mi personaje siendo dirigido por Corina. Bueno, fue un trabajo bastante complejo para mí de llevar adelante, que me costó mucho, incluso me costó varias funciones terminar de comprender qué es lo que estaba haciendo. Parte de esos actores que estaban buscando su forma de estar en el espacio, en el escenario, una de ellas es Florencia Rubio, una compañera que estaba ingresando en ese momento, una excelente actriz, con la que los dejo, que les va a contar un poco de su experiencia también ella. Soy Florencia Rubio y en la obra 6 personajes en busca de autor participé como actriz y cantante. Fue la primera obra de la comedia cordobesa en la que algunos de los que recién ingresábamos al elenco tuvimos la posibilidad de trabajar. En el proceso fue muy interesante trabajar con la idea del desdoblamiento que se producía por estar siendo dirigidos al mismo tiempo por Corina Fiorillo, la directora de la puesta, y por Adriana Saceta, el director que teníamos adentro de la ficción. Entonces, por un lado, yo recibía indicaciones de Corina que tenían que ver con replicar acciones que hacían los personajes principales. Por ejemplo, yo tomaba un movimiento del personaje de la madre y lo replicaba varias veces en diferentes lugares y momentos. Esto tenía la intención de acentuar, expandir, intensificar alguna situación particular que el personaje estuviese viviendo. Y por otro lado, recibía indicaciones del director adentro de la ficción que tenían que ver con las tareas que tenemos las actrices y los actores
en el momento del ensayo. Y muy bien, que venga, dale rápido a los actores que tomen un descanso. Yo les aseguro, señor, que todo esto me interesa mucho. Incluso que hay un muy buen material. En este momento particular era el momento en donde nos permitíamos jugar y en donde en cada función hacíamos cosas diferentes. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué o quiénes nos definen y si podemos definirnos? ¿Qué es el teatro y cuáles son sus límites? ¿A dónde está la verdad, si es que la hay, en la vida o en el teatro? Si podemos hablar y entendernos. Y para finalizar, una nota de color acerca de la historia reciente de la comedia cordobesa. La puesta en escena de 6 personajes en busca de autor en el año 2017 marcó la integración entre los clásicos y los nuevos actores y actrices que ingresaron en 2017 en el elenco estable de teatro. Vamos a finalizar con un video que, además de mostrarnos un poquito de la música de la puesta, nos ilustra de una manera interesante lo que fue la integración entre los clásicos y nuevos y nuevas actores y actrices de la comedia cordobesa.